¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Vamos a hablar de un disco bastante esperado, al menos por mí. Ahora tiene el premio de ser el que yo más ganas tenía de escuchar en lo que va del año. Obviamente a algún otro le va a quitar este título, pero al momento esta banda era lo que yo quería escuchar en este año. La banda se llama Memoriam, surge en Birmingham, Inglaterra en el año de 2016 y con tan solo escuchar el nombre Carl Willets sabes que va a ser una buena banda. ¿Quién es Carl Willets? El vocalista, ex vocalista ya de Bolt Thrower. También tenemos a Frank Healy en el bajo. De Sacrilege es ex Benediction, ex Napalm Death, ex Inal Track Live. Tenemos a Scott Fairfax en las guitarras, ahora es de Massacre, es de Benediction en vivo y muchas otras bandas más. Como ya había dicho, tenemos a Carl Willets, que es de Bolt Thrower y Troy Caddon. Luego a Spikey T. Smith, que apenas entró el año pasado, 2020. Entonces supongo que por esto se retrasó o no salió el álbum el año pasado, como habían estado saliendo uno por año. El 2020 no hubo nada hasta el nuevo año, que es este 2021. Entonces el nuevo baterista es Spikey T. Smith de Sacrilege, es ex English Dogs en vivo, entre muchas otras más bandas. El disco del que vamos a hablar hoy se llama To The End y vendría a ser el cuarto. Tenemos como viene siendo las portadas en un color principalmente. En esta vez tocó azul y es una portada exquisitamente buena. Expresa totalmente lo que dan las líricas en el disco. El logo no se me hace muy llamativo, pero está bastante bien hecho. El título pues igual está X, ¿no? Pero bueno, salió el día de hoy, 26 de marzo de 2021, con Reaper Entertainment. Ya tuve la oportunidad de escucharlo, bueno, es que era lo que esperaba, entonces pues obviamente iba a ser escuchado en el momento en que saliera. Tenemos 9 canciones y 44 minutos con 46 segundos. Al momento es el disco más corto de la banda, pero no el que más disfruté. Vamos a compararlo directamente con Necroceros de Asphyx, que también salió este año. ¿Qué podría definir qué empareja a estos dos discos al mismo nivel en composición? Pues la verdad no tienen mucho virtuosismo, no tienen mucha complejidad. Sin embargo, los riffs que hacen así de lentos y así de pesados, tan simples, hacen que te enganche. Suenan muy bien estos riffs. Y yo creo que en estas dos bandas ya se debe a la trayectoria que llevan los músicos. Ya tienen ese conocimiento de saber qué le va a gustar a la gente y qué no. Entonces pues aquí lo hacen espectacularmente. Mi canción favorita fue Onwards into Battle, que si la verdad es bastante repetitiva, tiene bastantes cosas buenas, que no creo que cambie mucho en todo el disco. En muchas ocasiones tenemos el coro y lo va repitiendo una y otra vez Carl Willets, que no se me hace tan mal. De hecho, su voz no es tan es muy distinguible de otras, solo que sin embargo no hay mucho cambio. No se me hace como tan atractiva estarla escuchando. Las líricas son bastante entendibles por parte de este señor. Y pues bueno, de lo que yo entendí por letras, habla totalmente de la guerra, como podemos ver en la portada. También pues como estoy diciendo, los riffs simples están muy buenos y le saben atinar, porque te transmiten el peligro de estar en una trinchera mientras bombardean el campo de batalla. Te hacen sentir que tienes una máscara de gas y estás escapando de los rifles enemigos. Y luego pues también ya casi al final del disco cambian un poco la atmósfera a pasar
a que te dé miedo, a tristeza de estar con toda la devastación, todas las ruinas que deja la guerra. No entendí mucho de las líricas, pero pues es casi siempre hablar de guerra aquí. No es un tema que haya sido nuevo, no es un tema que apenas estén explorando, pero los desarrollan de una forma muy concreta. Pues no son unas líricas que usen muchos recursos literarios, digámoslo así. No hacen uso de rimas, por lo que veo, y las métricas tampoco importan tanto en cada verso. Las canciones pues tienen una duración bastante adecuada, de 4 a 5 minutos, la última ya dura 6, pero no le puedo reprochar nada porque ese está un poquito más cambiante en lo que están haciendo. Yo creo que el bajo tiene un sonido perfecto, es impecable, sólido y concreto a lo que va. Las guitarras, riffs geniales que se te quedan pegados todo el día. Las vocales pues están normales, están bien hechas, bastante ya vistas por parte del vocalista. Y la batería creo que es el instrumento más destacable y más técnico. Usa muchos recursos, como por ejemplo el platillo que va de este lado. Le da en la parte de arriba para que suene como campanita. Hace muchos cambios de ritmo. El doble bombo suena increíble. O no sé si sea doble bombo, pero magnífico eso. La batería es el instrumento que más me gustó. Ahora, en comparación a los demás discos, yo creo que hay dos discos más que me gustan más que este. Sin embargo, no deja de ser un buen trabajo. Claramente lo es. Me gustó mucho haberlo escuchado ya así de pronto, porque es lo que yo estaba esperando. Le voy a dar una calificación de 8.5. Es muy sólido, muy concreto y a lo que va. No creo que la banda vaya a cambiar de estilo algún día, porque como ya son personas experimentadas, ya saben a lo que van. No creo que intenten hacer algo más de lo que ya conocen, de lo que ya hicieron en sus años dorados, o por lo menos aquí. Esto es todo lo que yo tenía que decir el día de hoy. Espero ustedes puedan escuchar el disco porque pues está muy chido. Déjenme una opinión en los comentarios. Suscríbanse al canal, dejen un buen like y nos vemos en el video de mañana.